una mujer nacida en el centro del poder otomano, hija del sultán más célebre, y de una madre recordada por su influencia y su cercanía al poder. Mihrimah Sultan no fue solo la hija obediente de Solimán el Magnífico. Su vida estuvo marcada por alianzas estratégicas, decisiones políticas y un legado arquitectónico que aún define Estambul. Pero ¿qué se necesita para desafiar las normas de un imperio y dejar una huella imborrable en la historia? En 1522, Mihrimah Sultan llegó al mundo en una época de expansión y grandeza para el Imperio Otomano. Desde joven su vida estuvo entrelazada con la política, un matrimonio arreglado con un hombre poderoso, su papel como consejera de su padre, y su influencia en la corte tras la muerte de su madre, Hürrem Sultan. Pero Mihrimah no se conformó con el rol pasivo que la sociedad de su tiempo reservaba para las mujeres de la dinastía. A lo largo de su vida, jugó un papel central en decisiones militares, fortaleció la posición de su hermano Selim II y patrocinó monumentos que aún hoy son un símbolo de su poder y visión. La historia de Mihrimah Sultan no se limita al papel de una princesa otomana. Su vida atravesó intrigas familiares, rumores de amores imposibles y estrategias que definieron la política del imperio. Desde su influencia en campañas militares hasta su legado arquitectónico, Mihrimah demostró que incluso en un mundo dominado por hombres, las mujeres podían moldear el curso de la historia. Acompáñenos en este viaje al pasado. Mihrimah Hürrem y la controversia del matrimonio. ¿Por qué Hürrem Sultan intentó bloquear el matrimonio de su propia hija con Rüstem Pasha? Aunque Solimán había decidido que Rüstem sería el esposo de Mihrimah, prefirió a Davud Pasha, gobernador de Egipto, por su atractivo y prestigio. Para bloquear la unión con Rüstem, supuestamente difundió rumores de que él padecía lepra, valiéndose del médico de la corte, Moses Hamon, para dar credibilidad a esta acusación. Solimán, sin embargo, ordenó una investigación inusual. Envió a sus hombres a buscar piojos en las ropas de Rüstem, ya que se creía que los piojos no sobrevivían en personas con lepra. Al encontrar uno, el rumor quedó desacreditado, y el matrimonio fue aprobado. El rumor de la lepra, supuestamente iniciado por Hürrem, refleja cómo las intrigas internas podían influir en las decisiones más importantes del imperio. El matrimonio se celebró en 1539, marcando el inicio del ascenso político de Rüstem y el rol estratégico de Mihrimah en la corte. Pero más allá de los rumores y las intrigas, Mihrimah estaba destinada a desempeñar un papel central en el imperio, no solo como esposa de un gran visir, sino como consejera de su padre. Mihrimah y su influencia en el imperio. Se dice que Mihrimah Sultan no solo fue una princesa, sino también una asesora cercana de Solimán el Magnífico. Mihrimah no se limitó a ser una figura decorativa en la corte. Su cercanía con Solimán y su madre Hürrem le permitió involucrarse en importantes decisiones políticas. Según los registros históricos, ella apoyó a su padre en campañas militares clave, como la expedición a Malta, utilizando su riqueza para cubrir parte de los costos. Tras la muerte de Hürrem Sultan en 1558, Mihrimah asumió el papel de intermediaria entre su padre y la corte, fortaleciendo su posición como consejera confiable. Esto fue crucial en los últimos años de Solimán, cuando él delegó muchas responsabilidades en su hija y su esposo. Mihrimah no solo fue una hija devota, sino una figura política que influyó en la diplomacia y las decisiones imperiales de su padre. Gracias a su astucia y posición, Mihrimah se convirtió en una figura clave en la transición pacífica del poder a su hermano Selim II. Mientras desempeñaba este papel político, Mihrimah también protagonizó leyendas que la vinculan con el arquitecto Mimar Sinan, dejando un rastro tanto en la historia como en la ficción. Mimar Sinan y el mito del amor prohibido. ¿Fue Mimar Sinan, el célebre arquitecto del imperio, realmente el amante secreto de Mihrimah Sultan? Una de las leyendas más cautivadoras sobre Mihrimah Sultan involucra a Mimar Sinan, quien supuestamente estuvo enamorado de ella. Se dice que, como expresión de su amor, Sinan construyó 2 mezquitas en su honor, una en Üsküdar y otra en Edirne Kapı. Según el mito, las mezquitas están alineadas de tal forma que simbolizan el significado de su nombre, Sol y Luna. Sin embargo, los historiadores han descartado esta idea, señalando que Sinan no tenía acceso al harén y que las estrictas normas sociales de la época hacían imposible cualquier contacto entre ellos. En realidad, las mezquitas reflejan el patrocinio de Mihrimah y su deseo de dejar un legado duradero. Las normas de privacidad del harén
hacen altamente improbable que Mimar Sinan y Mihrimah Sultan tuvieran cualquier tipo de relación personal. Aunque el mito perdura, la realidad de Mihrimah, como mecenas de las artes y arquitecta de su propio legado, es aún más impresionante. Mientras las leyendas románticas cautivaban al público, Mihrimah continuaba influyendo en el poder imperial, incluso durante los momentos más oscuros. Rüstem y el escándalo de Mustafa. ¿Cómo afectó la ejecución del Shehzade Mustafa la posición de Rüstem y Mihrimah en la corte? En 1553, Rüstem fue acusado de ser uno de los artífices de la ejecución del Shehzade Mustafa, el heredero más prometedor de Solimán. Este evento desató indignación en el imperio, y Rüstem fue destituido temporalmente de su cargo como gran visir. Sin embargo, su matrimonio con Mihrimah lo protegió, y poco después fue reinstalado en su puesto, gracias al respaldo de Solimán y la influencia de Mihrimah. La destitución de Rüstem no debilitó su posición, gracias al apoyo político de Mihrimah y su madre, Hürrem. Este episodio mostró la capacidad de Mihrimah para mantener el poder de su familia incluso en momentos críticos. Tras la muerte de Rüstem en 1561, Mihrimah asumió plenamente su papel como estratega y mecenas del imperio. Mihrimah como estratega y patrona. ¿Qué legado dejó Mihrimah Sultan después de la muerte de su esposo? Mihrimah decidió no volver a casarse, dedicándose a financiar campañas militares y proyectos arquitectónicos. Patrocinó las mezquitas en Üsküdar y Edirne-Kapı, que aún se alzan como monumentos a su visión y legado. También apoyó a su hermano Selim II durante su transición al trono, asegurando la estabilidad del imperio en un momento crítico. Mihrimah fue una figura clave en la política otomana, dejando un legado que iba más allá de su papel como madre y esposa. Su vida es un testimonio del poder y la resiliencia de una mujer en el Imperio Otomano. Desde sus decisiones políticas hasta su legado arquitectónico, Mihrimah Sultan sigue siendo una figura que inspira. Su vida demuestra que incluso en un mundo dominado por hombres, las mujeres podían moldear la historia.